del Departamento de Comunicación y Psicología Social y en especial al área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Alicante. Para aquellos de ustedes que hayan venido de otras universidades o otros países a nuestra universidad, quiero que sepan que el área de publicidad y la titulación de publicidad es un grupo de investigación y es un departamento de los que tiene una mayor fortaleza en nuestra universidad y, por lo tanto, no nos sorprende que pueda acoger un encuentro de esta importancia como la que les reúne a ustedes esta tarde. Quiero manifestar también mi agradecimiento a todos los ponentes que han aceptado la invitación para estar en nuestra universidad y en especial al doctor Rafael Alberto Pérez, que va a realizar la conferencia inaugural de este congreso. Espero que disfruten de su estancia en nuestra ciudad, en nuestro campus universitario, y les emplazo a que mantengan esa red y esas relaciones con los investigadores y con los docentes y estudiantes de nuestra universidad. Nada más, muchas gracias. Gracias. Doctor Rafael Alberto. Bueno, mi nombre, como ha dicho la presidenta y las profesoras, vicerrectora, es Rafael Alberto Pérez. Algunos de ustedes ya me conocen, de oídas, de leídas y de sufridas, porque hoy he estado con 3 exalumnas mías del año 89-90 en la Complutense. Gracias. ¿Se oye? ¿Que me han oído lo de antes? Malamente, me temo, por el micro. Que son, digo que algunos me conocen de leídas, de oídas y de sufridas, porque hay aquí exalumnos, exalumnas mías que hoy de los años 80, 90, que hoy son profesoras en esta universidad, lo cual ha sido también un encuentro muy, muy grato. Lo primero que quiero hacer es agradecer a las 2 entidades organizadoras, a Relaive, de la persona de su presidenta, la Universidad de Alicante, teniendo muy en cuenta, aparte de la presencia en la mesa de la vicerrectora, también el trabajo de la profesora Victoria Tur en esta organización, que ha sido tan importante, y también a todos ustedes por su presencia y por la que presumo será su paciencia aguantándome durante este ratito que voy a hablar. Ahí hago una pequeña apuesta a futuro, pero la estrategia siempre es una apuesta a futuro, así que nunca está de más empezar por ahí. Pero antes de empezar, quería hacer entrega de un libro que se ha editado por la Universidad Santillana, pero por la Universidad Central de Chile, a la vicerrectora para que esté en la biblioteca. Es una obra polifónica de 30 y tantos autores de 11 países sobre la nueva teoría estratégica, que esté a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Debo aclarar que hay otro ejemplar volando en algún transporte hacia Colombia para que Relaive tenga también su propio ejemplar, pero como que no se ha vendido, es una obra de ámbito académico, tampoco hay una excesiva abundancia o facilidad para conseguir estos ejemplares. Perfecto. Doctor Amparo. Bien, muchas gracias. En primer lugar, profesor, muchísimas gracias por el libro que, desde luego, tendremos en el estante de honor de nuestra biblioteca. Yo, como he sido invitada para estar aquí en nombre del rector y del equipo de dirección de la Universidad de Alicante, pues con mi agradecimiento a todos ustedes, declaro inaugurado este 5º encuentro de la Red de Investigadores Latinoamericanos en Publicidad, y con ello damos por clausurada la ceremonia de inauguración, y con un breve receso de 1 minuto, que es para levantar la mesa, quedarán ustedes con la presidenta para que haga la presentación de nuestro invitado. Muchas gracias.
que estamos en contacto. Muy bien. Bueno, entonces. Sí. Bueno, el doctor Rafael Alberto Pérez es doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de honor del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación FISEC, director de Proyecto Estrategar, consejero del área de estrategia de Blue Room Project, autor de los libros Estrategias de Comunicación 2001, Nueva Teoría Estratégica, el paradigma emergente para la co-construcción y transformación de la realidad, conferencista sobre comunicación y estrategia en más de 40 universidades y en el día de hoy ha sido aprobado por el Comité de Socios Fundadores y Honoríficos de RELAIP como miembro honorífico de nuestra red. Muchas gracias. Menos mal que has terminado, porque yo digo que cada vez que se lee el currículum de alguien, cuanto más se alarga, más lo odian a uno. Así que uno desea siempre que sea cortito para que no te odien demasiado. Bien, vamos a ir entrando en materia. El día de hoy tiene para mí, y quiero hacerles como partícipes de ella, una situación, una circunstancia muy peculiar, hay una coincidencia. Hace un 5 de noviembre, tal como hoy, pero de 1965, hace 50 años, un jovencito, algún día lo fui, claro, Rafael Alberto Pérez, entraba por la puerta de la agencia Lintas Madrid Grupo Unilever a trabajar por primera vez en una multinacional de comunicación. Y allí me encontré con alguien muy peculiar, con la estrategia. ¿Y por qué me encontré con la estrategia? Pues estamos hablando hoy precisamente que se da un seminario o algunos temas en esta facultad sobre algo que se ha olvidado mucho, y es que en los 60 estamos en una red de investigadores en publicidad y ustedes lo saben, se creó una cosa que se llamaron las filosofías de agencia. La leyenda urbana dice que el presidente Unilever dijo: sé que pierdo la mitad del dinero que invierto en publicidad, pero no sé qué mitad. Y como consecuencia de esa frase provocadora, G. Walter Thompson creó el T-Plan, McCann Edison el Creative Rational y en el caso del Intas fue el 4D Plan, el plan 4 dimensiones. Era tal vez el más estratégico en el sentido de pensamiento estratégico de los tres. El Creative era más creativo, el de Walter Thompson más equilibrado, pero tuvieron una importante, significaron una importante reflexión. Y desde que conocía la estrategia ya nunca más me separé de ella. Por eso no les puede extrañar a ustedes que el tema de mi conferencia y de mi charla hoy aquí sea precisamente sobre estrategias de comunicación. En concreto, y dándole formato publicitario de valla en este caso, el tema que he elegido es un poquito largo. Hoy criticaba que en Latinoamérica los títulos son generalmente largos, pero yo tampoco, esta vez no lo hice muy corto. De estrategias de comunicación a estrategias desde la comunicación, el largo viaje de un de a un desde en 7 preguntas. Como no se entiende, pues perfecto, porque se genera un cierto suspense y trataré de irlo aclarando mientras hablo. Y si les parece, sin más, arrancamos. Y arrancamos con una cita que yo tomé de la televisión, pero que me gustó mucho, de una persona que además me gusta citarla porque murió prematuramente y era posible, iba camino a ser el mejor escultor del mundo moderno, uno de ellos. Si alguno pudo ver su exposición en la Modern Tate Gallery, pues fue
realmente muy importante y tenía un pensamiento tremendamente avanzado. No leo la cita porque ustedes la leen, pero creo que estas ideas de lo real, de lo camuflado, de lo que está ahí detrás, encierran mucho de lo que quiero hablarles hoy. Y creo que también encierra mucho de la problemática de un investigador. ¿Qué se investiga? ¿Qué parte, qué es real y qué parte de lo real tiene acceso el investigador? Ahí tal vez nos meta ya en un mundo de ideas un poquito inquietantes. Esta es una de sus montajes en la TED, precisamente. Como dije en 7 preguntas, la primera pregunta es, ¿hablamos de lo mismo? Es decir, cuando hablamos de estrategias de comunicación, ¿hablamos de lo mismo? No está tan claro. ¿Qué son las estrategias de comunicación? ¿Cómo se investiga este objeto de estudio? Porque ¿cómo se investiga si no está claro lo que es? Entonces, bueno, creo que no está mal acudir a Mario Bunge cuando habla de los 5 elementos del proceso de observación y el primero de ellos es el objeto de observación. Lo olvidamos muchas veces, vamos a hablar de estrategia. Ni Dios sabe lo que es estrategia a día de hoy. Los investigadores más sólidos en este campo hablan de 36 concepciones distintas de la estrategia en el management. Si la estrategia es un monstruo con 36 cabezas, ¿cómo podemos llevarla a la universidad? ¿Cómo podemos teorizarla? ¿Cómo podemos explicarla? Es un problema muy fuerte el tema conceptual. No nos damos cuenta, nos parece un tema un poco rollo, un poco teórico, un poco alejado de lo práctico, y no hay nada más práctico que entender aquello que se maneja. Podemos entenderlo como una caja negra. Yo no tengo ni idea de mecánica de mi coche, pero entiendo mi coche. Si hubiera que repararlo, no valdría yo para repararlo. Pero hay quien sí sabe de mecánica y lo podría reparar. Las estrategias, para empezar, de comunicación existen. No son como las migas gallegas, a ver, haylas. Están ahí. Basta encender cualquier pantalla, desde un notebook, una tablet o el televisor. Están en los anuncios. Están en las declaraciones de los políticos. Están en el mundo real, un mundo lleno de problemas, un mundo que tiene que tirar de toda su capacidad. El mundo que estamos viviendo no es nada facilito. Uno piensa siempre con los años que va hacia un mundo mejor y muchas veces te encuentras que aparecen nubarrones bastante fuertes en el escenario. Y realmente necesitamos toda la capacidad estratégica, pero también toda la capacidad de diálogo. Un mundo que se encuentra afortunadamente con la sociedad más dialogante de todos los tiempos. Una sociedad, yo vengo de un tiempo de atrás, donde apenas se podía hablar, donde ciertos autores estaban censurados. Mi primer libro, cuando fue a editarme, censuraron 36 autores. No lo hicieron porque no les dejé. Hice que se pasaran los derechos al Instituto Premio Nacional de Investigación. Estoy hablando de un libro Premio Nacional de Investigación y hice que lo editara el Instituto Nacional de Publicidad Íntegro porque no permitía aquello. Entre ellos, censurado Aranguren, Marcuse. Podría seguir, pero a estos niveles venimos de eso. La sociedad es mucho más dialogante, afortunadamente. Parece que hemos comprado el eslogan hippie de los 60, de hace el amor y no la guerra, pero realmente, si miramos ahí fuera, nunca ha dejado de haber guerras. Vivimos en este momento rodeados de guerras. Si han leído la novela 1984 de Orwell, aquello flash que están constantemente en Euroasia y una guerra, muertos, no sé qué, y ya todo el mundo está insensibilizado, pues parece que nos hemos insensibilizado también ante el horror, porque nos queda lejano o se ha hecho demasiado cotidiano el horror. No es un momento demasiado bonito de la historia. También está ahí en el mundo virtual. Hoy he repetido la columna de la derecha es de hoy, de esta mañana. Estrategias de comunicación han subido, metida tal cual en Google, el buscador, a 37.800.000. Baja, en cambio, yo diría que los que venimos de la estrategia decimos más estrategias de comunicación, aunque esto no es del todo cierto, pero nos llevaría un poco a otro discurso. Y la gente de la comunicación califica la comunicación de estratégica y se ve que hay un menor uso
Y la expresión comunicación estratégica organizacional, aquí hay algún brasileño, me parece, en la sala, se maneja más fluidamente en este momento. Es en Brasil donde más veces la he oído y menos en otros lugares, pero es una buena expresión. A mí me gustó porque es mejor que corporativo, que decíamos antes en España. Organizacional es más amplio y cubre más. Esto es el uso que tenemos en este momento, por lo tanto, podemos decir que es un tópico social. Está ahí en la profesión. Miren, el mejor estudio que se hace en Europa es el European Communication Monitor. Mis amigos latinos tienen dudas de que la calidad del que se ha hecho en Latinoamérica este año sea similar, pero el europeo es francamente bueno, por lo menos. Y por lo tanto, del otro, que no he tenido acceso directo, no quiero opinar. Cuando le preguntaron a los profesionales, que es más que la Unión Europea, son de 43 países y la muestra es de 2.209, ¿cuáles serían los temas que más les iban a preocupar en los próximos años? Era con horizonte 14, es decir, el año pasado. El segundo tema era vincular la estrategia de negocio con la estrategia de, mejor dicho, la de comunicación con la de negocio. Este es el principal problema. Y cuando le preguntaron cómo se autocalificaban, el 67.6 dice que facilitadores estratégicos, no dice ya instrumentalistas o lo que figura más abajo, apoyadores o supporters de operacionales. Por lo tanto, está ahí. Y en la presentación que hubo el otro día del anuario de la asociación DIRCOM, para los que son de fuera, Asociación de Directivos de la Comunicación Española, DIRCOM, porque hay una revista DIRCOM en Argentina y hay un cierto movimiento que intentó registrar, incluso por chocante que nos pueda parecer la palabra DIRCOM, para apropiársela a unos señores llamados intelectuales, pero bueno, querían tener el registro patente de corso con la expresión. Es la asociación cada vez más estratégica en España y en Latinoamérica. No es igual, y esto es importante, nos lo hacen ver estos autores en un libro de los tres bastante conocido, la presencia es desigual. En las revistas de estrategia el interés por la comunicación es bajo, en las revistas de comunicación el interés por el proceso estratégico es más alto. Por tanto, tenemos un tratamiento desigual, pero está ahí. Y el tema está francamente confuso. Y la cita, y prometo no volver a hacer más citas esta tarde de mi charla, Denis nos viene muy oportuno. No basta usar las mismas palabras, sino tenemos que referirlas al mismo tipo de acontecimientos para que podamos saber sobre qué estamos discutiendo. Yo digo siempre, ¿cuántas tardes de café perdidas discutiendo para llegar a la conclusión que estábamos de acuerdo los que discutíamos? Pero lo malo es que suele ser al revés, no estamos de acuerdo. Bien, parece que cada autor entiende algo distinto. Y vuelvo a lo de la primera pregunta, ¿cómo investigar algo que no está claro? En mis investigaciones, antes de eso, esto es más duro todavía. Estos autores, entre ellos está Henry Midberg, de la McGill University de Canadá, que consideran que el déficit, ya dan por hecho que hay un déficit de pensamiento estratégico, se debe a que no tenemos claros los conceptos. Por lo tanto, el tema sería para ellos bastante grave. Para mí lo es también. En mis investigaciones personales, asústense, he encontrado 7 concepciones distintas de lo que es comunicación estratégica o estrategias de comunicación. Algunas de estas concepciones tiene autoría y tiene referencias interesantes, pero no quiero complicarles demasiado la vida. Estos son los 7 concepciones. Algunas se parecen, pero si ustedes se fijan, no coinciden. Tenemos otra vez un monstruo de 7 cabezas. Los que nos encontramos en el grupo 7, y desde luego yo me encuentro claramente ahí, pensamos que la cosa es bastante sencilla. Claro, una comunicación estratégica cuando responde a los rasgos que implica el calificativo. Una mujer es bella,
tengo la gran oportunidad de ser cortés y sincero a la vez, cuando tiene los rasgos de la belleza. Solo hay un problema. Esos rasgos, esos requerimientos de la belleza o de lo estratégico varían con el tiempo. Y lo van a ver enseguida. ¿Sería bella esta señora hoy? ¿Sería bella Brigitte Bardot y Hannah para los griegos? Les puedo asegurar que no. Ni la Venus de Milo es guapa hoy, ni estas bellezas atípicas, chatitas, morruditas, etcétera, no responden para nada al canon clásico de belleza. Por tanto, incluso diciendo que bello es lo que tiene los calificativos de la belleza y estratégico lo que responde, habría que cuestionar o plantearse cuáles son esos requerimientos o esos qué aporta el calificativo, qué rasgos realmente aporta, porque podía haber matices, pero ya estaríamos un poquito más centrados. Resumiendo, la respuesta a la primera pregunta es claramente no. Hay 7 concepciones distintas y esa falta de consenso nos plantea un problema a profesionales y a investigadores. Por lo tanto, yo levantaría una alerta aquí en esta primera pregunta. La segunda pregunta es ¿cuándo surge la alianza entre la estrategia y la comunicación? Y verán, yo les pediría que intenten mentalmente contestarse a esta pregunta, qué momentos se vinculan las dos, y verán cómo hasta qué punto podemos engañarnos a nosotros mismos, otra vez con el problema de las palabras. La pregunta se podría formular de otra manera. ¿Estamos ante un viejo fenómeno que triunfa ahora, ante un nuevo fenómeno, ante un viejo fenómeno con una nueva rúbrica? ¿Dónde estamos? ¿Qué son las estrategias o la comunicación estratégica? Si vamos a la versión oficial, pues casi todo el mundo nos va a decir que la estrategia, como la palabra estrategia y la disciplina, nace en Grecia. Algunos se acordarán de Sun Tzu y añadirán China, no todos, ¿eh? Les puedo comentar, por los años me lo permiten, soy el primer autor que en España cita a Sun Tzu fuera de las academias militares. Y no fue mérito mío. El libro que estamos viendo hoy de estrategias de publicidad que se impartió en la Complutense y en otras facultades, había un equipo de alumnos que hicieron investigación y se encontraron con Sun Tzu en las academias militares. No había ninguna referencia, digamos, civil a Sun Tzu fuera de los comentarios que podía haber en este ámbito. Pero fíjense ustedes, la primera vez en la historia que yo haya podido documentar, y si ustedes tienen alguna documentación anterior, pues me la cuentan en la próxima conferencia, no digo esto, sino lo que ustedes me pasen, es del año 23. Y en el año 23 Hawking, en Publicidad Científica, ¿qué es lo que hace? Titular un capítulo estrategia. Y cuando la refiere a, que era publicidad, el texto de Hawking, no comunicación abierta en concepto más amplio, sino publicidad, él mismo se asusta y dice, pero es como la estrategia, pero como sin muertos, sin heridos. Él mismo le preocupa la fuerza, el peso militar, la connotación que tiene todavía la palabra estrategia cuando él la utiliza. Y solo la conexiona en 2 párrafos de ese capítulo. El libro se puede bajar de internet, es de libre descarga, por lo tanto, si alguien tiene interés lo puede comprobar. Antes de comentar esto, hay un tema. ¿Y por qué hubo que esperar a 1923? ¿Cuántos se lo estaban preguntando? Que levanten la mano. No hace falta. Pues una razón muy sencilla. Porque hablar de estrategia fuera del ámbito militar no tenía sentido. Estrategia significaba liderar un ejército, literalmente liderar un estrato, porque entonces era la fiel infantería, iban en capas. Se usaba la palabra estrato, es un compuesto de aje y estrato, que era la capa, el mismo término que hoy usamos en sociología o en geología, pero no en el sentido en que estamos hablando. El líder de los estratos era el general, por lo tanto el estrategos era el general y no tenía sentido. ¿Cómo alguien podía...? Yo tengo una traducción del Gorgias de Platón en que habla de la estrategia, que a Platón no le gustaba la estrategia de los sofistas. Es una licencia del traductor. Platón jamás pudo usar la palabra en griego, en aquel tiempo estrategia, aplicado al discurso.
en todo caso era la retórica, lo que se podía decir, que tenía el sentido que hoy podría tener una estrategia de comunicación. Que, por cierto, la retórica, otra cosa que no se cuenta, no se escribió para comunicarse mejor, sino se escribió, Coras de Siracusa la escribió y la dictó, quedan fragmentos solo de sus textos, para que se defendieran. Había habido un tirano, se había apropiado de las tierras de la gente, de los campesinos, y cuando matan al tirano, colectivamente, había que reivindicar las tierras, y la gente no sabía. Y dice, la verdad que no es probada no vale judicialmente, no es verdad judicial. Y entonces les dice, mejor hacéis una introducción, después esto, y les va explicando cómo esos campesinos tenían que comunicarse. Es decir, que no nace, como hoy podemos pensar, como un instrumento de persuasión, sino de convicción jurídica, de prueba jurídica. La historia nos va deformando un poquito estas historias. Lo cierto, y es chocante hoy que estamos hablando de estrategias de comunicación con una facilidad tremenda, que 60 años después de Hawkins no había apenas literatura. Cuesta encontrar 30 títulos. Yo aquí he citado 17, y para ello 2 son míos. Lo cual no deja de tener su aquel. No ha habido literatura. Cuando yo decía a un editor, voy a hablar de estrategias de qué, de comunicación. ¿Eso qué es? No había literatura. A lo mejor es bueno, me decían, porque no sé. Si yo no sé lo que es, a lo mejor conviene tener algún libro de esos, a ver si a alguien le interesa, ¿no? Algunos eran buenos, evidentemente, pero en los 80 ya empezamos a encontrar unos movimientos interesantes. En primer lugar, el management. No olvidemos la ciencia de la dirección, la ciencia directiva, que era operacional hasta ese momento, se vuelve estratégica con este libro de Igor Ansov. Por primera vez el management es estratégico. Nunca abandonaría el calificativo. El management hoy es estratégico. El marketing se vuelve estratégico en América con Kotler. No sé cuántos aquí han estudiado el Kotler. Pues se han sacado músculo en el brazo derecho o en la espalda si lo llevaba en la mochila porque pesaba el suyo. Los míos son tochos de 700 páginas, pero el Kotler tenía 1000 y pico, ¿no? Pesaba lo suyo el librito de Kotler. Y Jean-Jacques Lambert en Lovaina la Vieja, en la Universidad de Lovaina la Vieja, publica también Marketing Estratégico, un librito realmente muy fresquito, más pequeñito y muy amable. Daniel Station, el argentino, publica su libro de comunicación estratégica, es el primero que se enfrenta con un concepto de los que antes cité, que es considerarlo la comunicación que es a medio-largo plazo y que por lo tanto es directiva y no es táctica, es la diferencia del es táctico versus largo plazo. Aguadero lo aplica a las relaciones públicas. Y en el 2001 se reorienta desde la comunicación por un tal Rafael Alberto Pérez que le da la vuelta al catecismo. ¿Qué quiere? ¿Que use este en vez de este o los dos? Para cuando se gire estoy dando el... para que estén los dos. Claro. No se pierda ni una palabra. Ya está. Muchas gracias. Bien, y en la revista argentina DIRCOM publiqué en 2011, el año en que la comunicación se volvió estratégica, porque este año hubo muchas cosas, pero podía haber publicado 2006 o 2007, quiero decir, en la última decena cualquiera de los años hubiera sido válido, porque ha habido una gran efervescencia, sobre todo de eventos, de acontecimientos. Este es en Cali, en concreto, el de la izquierda es en Puebla, no paró. La respuesta a la segunda pregunta es clara. Surge en 1923, tiene un demarraje en los 80 y tiene un momento de apogeo ahora. El futuro ya veremos, ya se verá. Hay algún comentario aquí que es importante. El hecho de pensar que la estrategia nació en Grecia es falso. Y lo abordaré al final de mi charla. La estrategia no tiene 500 años, 2.500 años. Tiene 3.800 millones de años.
una afirmación tan fuerte necesita ser demostrada. Trataré de demostrarlo después. Aunque, claro, sin pretender a corta decir yo no estaba allí, pero trataré de demostrarlo. Y creo que lo verán fácilmente. Aquí hay otra alerta por ese motivo. La tercera pregunta. ¿Qué le aporta entonces lo estratégico a la comunicación? Parecería que esto podía ser bastante decisivo. Y realmente vemos que si aplicamos los conceptos al uso, no hay que complicarlo mucho, pues le aporta muchas cosas. Actuación por objetivos, lo cual encauza la comunicación, intencionalidad y dirección, decimos que las estrategias son rutas para llegar a nuestras metas, concentración y canalización, porque si me salgo de la estrategia me salgo del canal, de la ruta, concentración de esfuerzos y anticipación ante el futuro. Evidentemente esto queda muy bonito así con una autopista, pero les recuerdo que en la Edad Media y en otras épocas no había autopistas. La cosa no era tan fácil. En primer lugar, yo diría con esta otra imagen que tal como en el Jason hemos visto, metas a medio o largo plazo. Ahora vivimos un problema. El manager vive en el corto plazo porque vivimos no aquí y ahora, vivimos ahora y en todas partes con el iPhone. Con lo cual estamos en un mundo ubicuo e instantáneo, no ya acelerado sino instantáneo. Con lo cual se plantean problemas, se distrae mucho la mentalidad directiva que estaba al medio o largo plazo por el corto plazo. ¿Cómo atender el corto sin desatender el largo? Tal vez sea el problema estratégico del $1.000.000 en este momento. Pero tampoco las carreteras eran tan rectilíneas. Para ponerlo un poquito más complicado, y hay bastantes latinos en la sala, les invito, yo ya lo he hecho, ¿eh? ¿Conocen esta carretera alguien? Vista desde arriba, las 22 curvas, es la carretera que une Mendoza con Chile, Argentina con Chile. Lo hice 5 días después del deshielo y estaba normalita, con lo cual, claro, menos riesgo en las 22 curvas, pero perdió belleza. La vista se te pierde ya. Pues muchas estrategias tienen que dar 22 curvas para llegar. Son rutas para tus metas, sí, pero a veces las rutas se las traen también por las vueltas que tienes que dar. Eso que se ve ahí abajo es dos autobuses que están subiendo. Tienes que frotarte los ojos para entender qué demonios estás viendo ahí. Bien, y ya se dijo, es una frase se atribuye a Kurt Lewin, pero no la dijo él, se dijo antes que el futuro es importante porque en él pasaremos el resto de nuestras vidas. Piensen en mi caso, yo soy un gallego, como gallego coruñés rodeado de mar por todas partes, menos por la Torre de Hércules, que vivo en Madrid. El punto más cerca de mar que tengo es este. La Comunidad Valenciana, algún lugar, 400 y pico kilómetros. Y cuando pienso en dónde me gustaría el futuro que me gustaría, pues lo pienso tirando un poquito a la caribeña por el azul turquesa del agua. ¿Sí? Pero pienso en eso. Pero pienso más, claro, uno piensa más, pienso en esto. Claro. Y eso es lo que pienso, ese es el futuro que me gustaría. ¿Cuál es el riesgo entonces de tener una mala estrategia? Pues, por ejemplo, ¿lo han visto? No, pero creo que no todo el mundo. Lo repito. Ese es uno de los riesgos de una mala estrategia. Y el otro riesgo es vivir el futuro que no querrías vivir. Este chico, con lo mucho que valía, con lo mucho que prometía, se nos perdió. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuántas veces? Esta empresa que iba tan bien, de pronto ha apostado por bazas que no debía haber apostado o metido en temas que no debía haberse metido. Y entonces empiezan a aparecer los nubarrones. A pesar de esos nubarrones, nos han vendido la estrategia, o nos han querido vender la estrategia como la ciencia del éxito. En primer lugar, yo les diría que tengan mucho cuidado. Éxito es un concepto muy traidor y no deberían caer en él. Pero hay muchísimos libros en este planteamiento. Sí, pero ¿qué nos enseña la experiencia? Que muchas empresas no solo no tienen ese éxito, sino que no llegan vivas a su futuro.
Enron era la segunda empresa más grande del mundo del sector energético. Ya no está. Cuando yo era joven, en España se decía que viene un Arturo. Arturo era genérico de consultor en España, en otros países lo sé. Ya no existe. ¿Y qué es la realidad? Fíjate, ¿qué demonios hace un profesor de estrategia diciendo que esto no vale para nada? Pues bueno, debo ser muy tonto cuando vendo tan mal la mercancía, ¿no? Pero esto es muy triste. 5, esto sale en todas las encuestas que se ha hecho en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, 3 en España, no sé. Los datos puede haber pequeñas variaciones. Los países las culturas son distintas, las empresas distintas, las muestras distintas, pero los datos se parecen peligrosamente mucho el uno al otro. Esto es lo que está saliendo como resultado. ¿Esto es la ciencia del éxito? Que venga Dios y lo vea. Completo, para los que no son españoles, Pulset tenía más que tiene, porque no se ha retirado el programa del todo, pero ya no está ahí, realmente por la salud de Pulset, uno de los programas de mayor audiencia en divulgación científica, que era Redes. Y en este programa dijo que un anuncio, recibimos un anuncio nuevo cada 15 segundos y 9 de cada 10 fracasa. Y tenía 28 citas aquí diciendo lo mismo, y dije, mejor no. Se repetía mucho. Entonces hice una tontería mayor. No, en Google nadie mete una pregunta, metes, bueno, se puede meter, pero no es lo más normal. Metes una frase, pero no una pregunta. Preguntado tal cual, ¿por qué fallan las estrategias? Da 795 resultados. Un día tal como hoy, o sea, hoy, 5 de octubre de 2015. 795 señores hablan de por qué fallan las estrategias. Eso sí es un tópico social. Bien, pues yo diría que algo se está haciendo mal. ¿Y quién lo está haciendo mal? ¿Quién tiene la culpa? Maravilloso, ustedes. No estoy de broma, es lo que dicen las Business School. La culpa son de los operadores estratégicos. Todo menos reconocer que la teoría estratégica que están enseñando es una auténtica porquería. Todo menos eso. ¿Cómo van a reconocerlo? No se sostiene teóricamente. Y lo saben, que es peor. Como lo saben, despejan balones. Lo van a ver. Por ejemplo, la lista, tiene muchas listas de 10 razones por qué fracasan las estrategias. Todas las que encontrarán en Internet es por culpa del operador, nunca del cartógrafo. Nunca el Papa es malo, el malo es el que conduce, el que se mueve. Aquí tienen las 10 de Forbes Online, que tienen abajo el link. No digo que lo copien, digo que ahí está. Y todas por culpa de los operadores. Menos mal que hay un señor que considera el mejor estratega del mundo, que es Gary Hamel, que recordó Gary Hamel algo que me pareció muy interesante. Es un viejo estudio en el que él había participado, ya estaba olvidado. Es, me parece, del 96 y lo resucitó para decir, ojo, preguntados los CEOs americanos, a una muestra de 550 CEOs americanos, dijeron que los que triunfaban eran los newcomers, los recién llegados. ¿Y por qué triunfaban? Bueno, los que sacaban más ventaja del cambio. Porque cambiaban las reglas del juego. Si triunfan los que cambian las reglas del juego, que las viejas no valen. Así de claro. Tan sencillo como eso. Necesitamos una nueva cartografía. Y voy a poner 2 ejemplos para dramatizar lo que estoy diciendo. Uno dramatiza en exceso porque lo convierte en un drama sino en tragedia. Le pasó a un pobre vendedor top manta. El top manta llamamos a los vendedores ambulantes, generalmente sin papeles en España, senegalés, que el tontón, el GPS del coche, le dijo que torciera para la derecha, después para la izquierda, y las señales lo decían también, y acabó en el agua muriéndose en el embalse de La Serena, en Extremadura, y lo tuvieron que sacar con una grúa, él muerto, y el compañero se salvó, estaba vivo. Es un hecho cierto, publicado en el diario 16.
Y al mismo tiempo tenemos, yo lo recuerdo de haberlo visto, entonces no sabía en la televisión, porque en España no teníamos noticiarios con documentales deportivos en la televisión, pero sí había, curiosamente, sesiones de cine con documentales. Y yo, la primera vez que vi... ¿Alguien se acuerda de esto? No habían nacido, pero podían ver en los documentales. Estoy hablando de un señor llamado Dick Fosbury, que fue el primero en la Olimpiada de México del 86 que saltó al revés que todos, saltó hacia atrás, de espalda, y ganó. Desde entonces todos los buenos saltadores saltan de espalda. Es decir, que ante un problema hay que ir a una solución. Lo que no podemos seguir es perpetuando por confort de los profesores, que es peligroso atacar el mainstream, la corriente, el paradigma principal, o al profesor principal, o lo que está de moda. Creo que los profesores académicos tenemos que perder el miedo que nos ha atenazado el proceso curricular de los profesores. Es conservador y mantiene tradiciones pedagógicas insanas. Debe ser modificado. Y lo pido y lo reivindico. No servirá para nada. Lo copiamos de los americanos y ahí está. Pero por lo menos me doy el gusto de pedirlo. Es algo que me doy a mí mismo, pero que está haciendo bastante falta, creo. La cuarta pregunta, ¿qué es lo que habría que cambiar? Bueno, ya hay muchas críticas de atrás. Tal vez una de ellas importante es Schelling. Schelling es el autor de la estrategia del conflicto. Estamos hablando de uno de los grandes de Georgetown, en la universidad en la ciudad de Washington, que dijo que como solo se tiene en cuenta la conducta racional, pues estamos limitando la visión de la estrategia. Pero realmente el que disparó más fuerte primero fue Miroski. Y Miroski, en su famoso libro Más calor que luz, lo que dijo es que el management se había quedado anclado en la física del 17. De esto se podría hablar muchísimo. La crítica más dura que se puede hacer al management se está haciendo es que sigue todavía en causalidad lineal y no ha metido la teoría del caos, ni fractales, ni nada que tenga que ver con posibles, ni las emergencias, ni la complejidad, ni. Bueno, pero Deleuze se quedó en la física del 17. Pero el año que eclosionó todo el sistema y realmente a partir de aquí nace otra visión de la estrategia, es 3 trabajos en el mismo año, en el 94. Para empezar está el de Prahalat y Gary Hamel, Estrategia como campo de estudio, ¿por qué la búsqueda de un nuevo paradigma? Después está el libro de Ormeró, La muerte de la economía, y el de Henry Midler. Esto es un aviso a todos los latinoamericanos. Seguís empeñados en hablar de planificación estratégica, y eso es una aberración. A menos que queréis decir planificación a largo plazo, en ese caso, vale, porque se está cambiando lo sustantivo por lo adjetivo y se está confundiendo dos cosas que no tienen nada que ver. Se hacen estrategias y después se planifican, punto. La planificación estratégica empezó el gobierno ruso en la época stalinista, y cuando el tren no llegaba a su destino porque se rompió una rueda, la rueda no se servía al tren hasta pasados 2 meses, que era el tiempo en que tenía que romperse. Porque vamos a llevar una rueda 2 meses antes de la fecha en que debe romperse. No tomabas cerveza en el Hotel Nacional porque suponía que las de cerveza llegaban a fin de mes, pero no llegaba. Y todo funcionaba así. Y un ruso, precisamente, aunque muy talentoso, que estuvimos hablando antes de él, en la Universidad de Harvard, él lleva la idea de planificación estratégica, que se vende muy fácil, y esa escuela está denostada. Yo creo que los americanos han vendido a Latinoamérica todos los libros que ya no son capaces de vender en Estados Unidos. Por favor, olvidaros de esa expresión. O si lo usáis, decir a la persona que estáis hablando qué demonios queréis decir por eso. Porque no cabe una planificación estratégica, pero sí cabe una estrategia planificada. Yo lo dejo ahí porque en todos los países, se me ha recorrido toda Latinoamérica, menos el sur y el norte, menos el centro, realmente en todos me he encontrado el problema de la planificación. Voy a hacer una planificación. No, mire, la planificación la hace mi ayudante. La estrategia la tiene que hacer un senior. El chiquito recién contratado planifica. Es dar prioridades de tiempo y de valor.
realmente de tiempo, porque las de valor tampoco las da él. Pero bueno, aquí algunas reflexiones podían hacerse. En la búsqueda de un nuevo paradigma fue importante y quedó ahí. El libro que acabo de entregar dice Nueva teoría estratégica, el paradigma emergente. Por lo tanto, se consideraría en este momento que la nueva teoría de la que voy a hablar podía ser ese paradigma que pedían en el año 94, por lo menos lo consideran 34 autores de 11 países latinoamericanos, iberoamericanos, porque hay portugueses y españoles. Y en el libro de Ormerod tengo un comentario únicamente que la portada es esta, con la soga, y yo dije, hoy tengo que comprarlo. El otro día me digo, no, estoy hablando de él y no lo he leído. ¿Qué pasó? Sí, lo tengo en casa. Ni se llama así, ni hay soga. La economía del siglo XXI, o algo así es el título. Es decir, les da tanto rechazo que puede haber autores que critiquen ciertas cosas que disfrazan la crítica del título para que quede mucho más tamizada, digamos, a una manipulación de la crítica realmente vergonzante. Bien, un año después, en una obra que no podía ser sospechosa, porque ven ustedes, es el Financial Times, no es precisamente una editorial muy heterodoxa. En su guía del Financial Times, Richard Koch dice, el párrafo es muy largo y muy rico, seleccioné esto. Nunca como ahora este tema ha sido tan frustrante y confuso tanto para el profesional como para el estudiante. Un mayor conocimiento no significa una mayor claridad ni utilidad. Y estos, digamos, desde el 94 hasta aquí, se han ido acuñando 7 frentes de crítica al paradigma, a la desorientación, a la debilidad teórica, al elitismo, a los modelos, a la rigidez de la planificación estratégica, a la falta de ética, etcétera. Y hay un problema adicional que tiene que ver con la debilidad teórica, que lo comenté antes. Los estudios bibliométricos que se están haciendo hablan de 36 concepciones distintas. Esto es un estudio de 2 profesores cubanos, pero que no se les conoce, yo voy por Cuba mucho, no se les conoce, están ahora impartiendo en Chile. Entonces, los trabajos se pueden encontrar muchos de los 2, este en concreto se puede encontrar en Internet también, si lo quieren encontrar. Buscando encontraron 36 concepciones distintas de estrategia. Entonces, ¿cuál es el primer principio del método científico? Estudiar un objeto de estudio. Pero para estudiar un objeto tienes que tener definido tu objeto de estudio, si no, casi es un prerequisito, es un prerequisito del primer requisito, podríamos jugando un poco con las palabras. La respuesta a la cuarta pregunta, para no alargarme demasiado, perdón. ¿Qué es lo que había que cambiar? Demasiadas cosas, demasiado importantes. Por lo tanto, hay bastante donde meter la mano a la herencia estratégica que estamos recibiendo sin ningún pudor, que se repite y se repite y se repite. La quinta pregunta, ¿qué nuevas líneas de investigación se abren? Bueno, ha habido el movimiento, yo lo sintetizo en estas imágenes, pues lo de siempre, hay un grupo de profesores que se enroca en la ortodoxia. La economía es muy buena para explicar muchas cosas, ¿por qué no lo es esto? Y siguen enrocados en la economía. Bien, si piensan que la economía es una disciplina que estudia intercambios en la escasez, está claro, y económicos, si quieren decirlo así también, que dónde deja espacio para las emociones, dónde deja espacio para lo cualitativo, dónde deja espacio para lo no medible, pero que existe, dónde deja... queda fuera. Con lo cual tenemos una disciplina que, por razón del paradigma, deja fuera de estudio muchas cosas que son muy, muy importantes en la vida real. Una vez esto me pasó en Colombia, en la Universidad de Colombia, un profesor me dijo, profesor, me gusta mucho, y pues te viene como los ingleses, elogiando para cascar después. Lo que usted ha dicho, pero lo que no se puede medir no existe. Y yo cuando me atacan suelo ser rápido. Entonces dije, perdón, una pregunta un poco personal. ¿Está usted casado? Sí. ¿Bien casado? Sí. ¿Quiere usted mucho a su mujer? Sí. ¿En qué unidad de medida mide el cariño que le tiene a su mujer? Se acabó la discusión. Claro, muchas cosas importantes no se pueden medir. Vale. Por lo tanto, un grupo se enrocó, se defendió y se protegió ahí. Los supuestos que plantean no tienen
que ver nada con la antropología del mundo real. No tiene nada que ver con la psicología del mundo real, como demostró el Premio Nobel de Economía del 2002, que el psicólogo de la economía, Daniel Kahneman. No tiene que ver con nada del mundo real, pero siguen ahí. Otro grupo tiró hacia lo que podríamos llamar la complejidad, la no linealidad, etc. Pero no fue una autopista con una línea como esto. Aquí ha habido varios grupos, digamos, que fueron en esa dirección, pero en varios senderos. El primer sendero, que es peculiar, son los poquitos, los deditos de la mano que son capaces de rectificar. Y donde dije digo Diego. Uno de ellos, el hombre que más éxito había tenido con un libro, antes de Porter, este es el libro más vendido en la historia del management, En busca de la excelencia. Es ex McKinsey, Waterman también era McKinsey, cuando escribe el libro que era McKinsey, y Universidad de Palo Alto, en California. Lo conozco personalmente y hemos hablado de estos temas, no muchas veces, las veces que he tenido oportunidad. Ha tenido la honradez de cuando aquí publican los 8 factores de excelencia, igual que las fórmulas chinas, las 7 recetas para el no sé qué y para el no sé cuánto. Y al cabo de un año ya iban por más, no sé, 30, 40 ediciones, y habrá que retocarlo un poco, lo dice Waterman. Sí, pero hay un problema. Nuestras empresas excelentes, 10 han quebrado y 12 están en suspensión de pago. ¿Qué hacemos? Y nuestros factores de excelencia ya no lo son. Los revisamos y dicen, no, en un mundo que cambia tan deprisa, tan turbulentamente como dijo Ansoff, no cabe factores de excelencia fijos. Próximos libros, ahí los tienen. Caos. Se pasa al paradigma emergente, cambia de paradigma. Esto lo han hecho muy pocos, porque incluso el otro que voy a citar, ya hablé antes de él, de su tocho, de cuando éramos estudiantes, Kotler lo ha publicado, ya es muy mayorcito. Generalmente a estas edades se publica con un autor joven que hace el trabajo más grueso y el otro lo pule y lo autoriza. Tenemos que reconocer que será muy diferente, pero puede ser diferente porque cambió el entorno. No llega a decir que la diferencia puede venir de que parte de la teorización tampoco era consistente o sería consistente hoy. Entre la segunda línea están los que hacen mezclas. Y, por ejemplo, la primera línea, primer antecedente, es la empresa y su entorno. La empresa y su entorno es la teoría de la contingencia, Lawrence y Lord, se mezcla con la ecología. La ecología, como saben, es de un alemán del siglo XIX, Haeckel, un austriaco, para ser más exactos. Y también este es Maturana, Humberto Maturana, los que tiran por la línea de la biosistémica, es una línea muy interesante, chileno Maturana con Francisco Varela, la neurociencia, bueno, aquí está la ecología de los medios, del representante más importante latino es Octavio Irlas, Lance Strait son los herederos de McLuhan, por situarnos un poco, la neurociencia, Damasio y las emociones, para Dodd, etcétera, Kahneman, pero bueno, no quiero pararme. Galindo, Jesús Galindo, la economía del caos, el manifiesto, el Club del Manifiesto, Gumucio Dagrón, si ustedes son latinos, es justo en una red latina hacer un homenaje al boliviano Gumucio Dagrón, porque todos somos herederos de su teoría con Ramiro, Beltrán, que acaba de fallecer, precisamente de la comunicación participativa para el desarrollo, pero nadie cita a Gumucio y muy poquitos, alguno a Ramiro Beltrán, pero muy poquito. Es director de cine también, un hombre muy polifacético. Y después llega aquellos que abrieron el camino directamente, sin más. Ya estamos hablando de una transdisciplinaridad, muchas veces de 2, cortita, a veces de 3, y la transdisciplinaridad. Mogan dice que la complejidad es a la transdisciplinaridad, lo que la disciplinaridad es a la complejidad, y evidentemente es el método que a lo mejor nos permite llegar al pensamiento complejo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues hay varias líneas, unos se defienden, otros van a la complejidad, dentro de estos hay varios senderos y
la más fructífera va directamente a la complejización y, curiosamente, encontramos que ¿quién lidera esta línea? Los estudios de comunicación. Somos los comunicadores los que nos estamos tirando más de la estrategia hacia la complejización. Tenía 20 y tantas citas también aquí que les ahorro para no fatigarles en exceso. Son 7 preguntas, estamos llegando ya un poquito al final. ¿Qué puede hacer la comunicación por la estrategia? Esta es la pregunta del millón. La estrategia por la comunicación, claro, la comunicación por la estrategia. Bueno, la cuestión es que pensamos siempre de la estrategia a la comunicación y lo que pido es un cambio de mirada y verlo al revés. ¿Qué puede hacer la comunicación? Hace unos años, si nos preguntaran, a mí mismo o cualquiera creo que estuviese aquí, ¿qué podía hacer? Diríamos, pues persuado, en marketing uso la publicidad para vender, siempre una visión instrumental, coordinar, compartir, difundir. Hay mucho de visión difusoria. Pero hoy no, hoy diríamos que organiza la acción, diríamos que sirve de eje vertebrador, diríamos que sirve para dialogar y articular, pensemos en sistemas digitales, ser el lugar desde el que observar e interpretar la realidad. Es el más importante y ahora lo comentaremos. Un flash punto por punto, una cita de Mogán de nuevo para organizar. No se concibe la estrategia como organización de la acción sin la comunicación, son partes inseparables. En cuanto al eje vertebrador, muy cerquita de nosotros, Isabel de Salas, del CEO de Cardenal Herrera de Valencia, la comunicación como espacio de encuentro y de transformación, la comunicación como eje vertebrador de la estrategia por un hombre relacional en un entorno complejo. Respecto a dialogar, ha cambiado la función del comunicador. Hoy, sobre todo con lo digital, es un interlocutor, ya no es un persuasor, ya no importa, ya no intenta hacer retórica, tiene que escuchar y dialogar. Dos pequeños apuntes más. Me parece que la frase no tiene desperdicio. Se la oí directamente en la conferencia que dio en Madrid en el 2012. Hace 10 años una marca era el resultado de lo que uno decía. Ahora es el resultado de las conversaciones de la gente. Ya no existe ese mundo en que controlamos lo que pasa ahí fuera. Lo podemos ayudar a encauzar, lo podemos promover, lo podemos hacer viral. Podemos hacer pequeñas cosas, pero son los de fuera los que tienen. Y me quedo con el primer punto del Club 3 Manifiesto: los mercados son conversaciones. No se había dicho nunca tan fuerte. Un lugar desde que observar la estrategia, la realidad. Y tomo una cita del último libro que acaba de publicar Jesús Galindo Cáceres, el gran investigador y teórico mexicano. La cuestión es si es posible percibir un ámbito de fenómenos y asuntos desde un punto de vista que se conceptualice como comunicación. Y la respuesta es sí, es posible. Bien, estamos tan acostumbrados a que primero se haga una estrategia y después se comunique, vete y véndela, que nos cuesta entenderlo al revés. Pero tiene un precedente que... ¿Por qué no aparece aquí? Pues no. Bueno, aparece después. No lo solemos ver desde el lado inverso, no. Primero la práctica y después lo teórico. Me faltaba una imagen que vendrá después. Esto es un invento que he hecho para mis estudiantes, entonces necesito que todos ustedes se sientan un poquito más juveniles y no me tomen literalmente. Durante mucho tiempo, este bicho, este mamut enorme, ¿qué era para el hombre primitivo? Peligro. Y si peligro, estrategia de huida. Pero un día aquel hombre primitivo se tomó, dependiendo del país, digo una bebida distinta. Aquí que digo cachaza. Una cachaza primitiva, no 1, 2, 3 botellas. Y no vio doble, vio triple. Y si hay mucha comida, estrategia de caza. Y si hay negocio, Mamut Burger King. Ocurrió así con la piel
de los mamuts se hacían las tiendas de campaña, con los costillares se apuntalaba y con las defensas, que era más marfil, se hacían útiles ornamentos, no útiles, ornamentos que aparecieron a cientos de miles de kilómetros de distancia. Es decir, la realidad no sería como la acabo de contar, es una esquematización, pero no debió estar muy lejos. Fíjense lo que estoy diciendo. La comunicación no está al final de la estrategia, está al principio, porque según sea nuestra interpretación de la realidad, optaremos por una, y eso es un hecho semántico, por lo tanto pertenece más a nuestro territorio, por una estrategia que por otra. Por lo tanto, en la cueva, en el origen, está la comunicación, no está solo al final. Y por otro lado, en el mundo teórico, que era lo que yo esperaba antes, ya lo dijeron Ruech y Bateson. Un día dije, esta es una idea mía, y dije, me levanté por la noche y dije, no es mía, es de estos señoritos. Me fui tengo una guardilla donde tengo mi biblioteca, busqué el libro, y dije, si cambio psiquiatría por estrategia, ya lo tengo escrito, lo había escrito ya. Este libro, basta cambiar una palabra, no hace falta mucho más, está todo dicho ahí. Bien, y en el 2001 propuse eso mismo, que replanteáramos la estrategia desde la comunicación. Fíjense ustedes lo que les estoy pidiendo, ¿eh? No le pido que comuniquen la estrategia, les digo que replanteen toda su visión de la estrategia desde una matriz relacional, humana, que es la comunicación, que es lo que propusieron Ruech y Bateson para la psiquiatría. No lo miremos como algo de loquitos, ni desde la mente, miremoslo desde el mundo de las relaciones, cómo la gente se relaciona entre sí. Y la respuesta a la sexta pregunta, y ya entramos en la última, ¿qué puede hacer la comunicación por la estrategia? Ayudar a organizar, servir de eje vertebrador, dialogar, articular, interpretar, pero sobre todo ser el espacio desde que estudiar y refundar la disciplina estratégica. Ahora voy a decir cosas muy raras, así que espero que nadie se muera del susto ni se me escandalicen. Muy raras, y yo creo que cambian todo para bien, porque en el fondo el resultado es más fácil, a pesar de que parezca raro lo que les voy a contar. Bien, en primer lugar, en el 2009 desarrollo con la profesora de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina el libro Hacia una teoría general de la estrategia, que como ven está presentando ahí el que era entonces secretario general iberoamericano, el uruguayo Enrique Iglesias. No Enrique Iglesias de Singer, sino Enrique V. Iglesias. Un poquito más feo para las chicas que Enriquito Iglesias, ¿no? Y que Julito Iglesias. El otro es Sebastián Cebrián, director de Asociación DISCON. Esto es la presentación en el espacio de la Secretaría General en Madrid, y la coautora Sandra Masoni, que nos acompaña. Entonces propone 7 cambios. Trabajar sobre nuevos paradigmas centrales basados en la ciencia actual y no la del 17, haciendo caso a Miroski. Por lo tanto, complejidad, multidimensionalidad, fluidez, la sociedad líquida, el paradigma sociológico actual, y a veces caótica. En el sujeto, para nada el actor racional o solo racional, sino el hombre relacional. Tuve el gusto, comparto mesa con la presidenta colombiana y muchos colombianos, de conocer personalmente y compartir bastante tiempo de trabajo con Guillermo Hoyos. Yo creo que lo habrás conocido, ¿no? Guillermo Hoyos fue posiblemente uno de los pensadores más importantes, yo creo, poco conocido por el pueblo colombiano. Me chocó cada vez que miraba eso, muy conocido por los intelectuales, y me dijo, yo ya trabajaba, Rafael, con el hombre relacional. Es decir, varias personas que nos unimos en este trabajo, estas ideas, ya lo habíamos dicho por separado. Es el largo de relacionalidad. Piensen ustedes, y esto es muy importante, aunque me pare aquí un minuto más, y espero que me concedan también un minuto más después para terminar, y no se me fatiguen demasiado pronto. Maturana dice una cosa tremenda. Dice, si coges una cabritilla recién parida y la separas de la madre antes de que la madre le quite a lametazos la placenta,
no será nunca social, nunca jugará con las otras cabritillas. Dice, lo hemos hecho varias veces, es un cruel, pedimos que no se repita este experimento. Créanos porque es auténtico. Esto es la anotación de Maturana. ¿Qué significa? Que pensamos en términos hoy día, la sociedad ha comprado el genoma, no ha comprado el fenoma. El fenoma es el genoma en interacción con el medio ambiente y la madre lo despliega. En Argentina tengo un amigo que ha desarrollado métodos para curar a niños que no han sido abrazados por sus madres. Son todos neuróticos peligrosos. Es decir, la falta... Yo he llegado a conocer el marido de una amiga mía, que él es inglés, su madre nunca lo tocó, y un día yo lo toqué y fue como una descarga de electricidad. Pegó un bote y se alejó 3 metros, yo creo, del bote que pegó, porque le violentaba tremendamente. Es el tacto. Esto está bastante bien en una obra muy, muy bonita de teatro que yo se la vi a Darín y compañía, que se llama Ars. Tal vez alguien la haya visto. Piensan que la discusión es sobre arte moderno. No, incluso Ars es importante porque tiene las letras del número de personajes. Hay una versión que pone Ar o Arte, pero no coincide. Entonces, Ars es el de Reza Pahlavi, creo que se llama la autora libanesa, que la estrenó afincada en París. En la organización pensamos, tengo una empresa muy grande, una universidad muy grande. No, ¿qué talentos tiene? No me hable de sus ordenadores. No, pues mire, ¿qué hablamos de esa pequeña universidad donde estaba Einstein por un lado, donde estaba John Monaghan por otro? A veces hay películas de Hollywood que lo ponen en tono cómico, con Walter Matthau haciendo de no sé quién. Pues bueno, resulta que en Princeton, un momento que estaban el de Principio de Incompletud, estaban todos. Hasta estaba el loquito que murió el otro día en un taxi en New Jersey, el premio Nobel de los juegos de suma distinta de cero, que tenía esquizofrenia, Beautiful Mind. Si han visto la película, estaba ahí después, un poquito después, desarrollando sus ideas. Bueno, en el enfoque de ciencia del conflicto es muy importante. ¿Por qué la estrategia tiene que ser la ciencia del conflicto? ¿Es lo que queremos, ganar guerras? ¿O quiero articularme bien con mis públicos para que me compren o con mis proveedores para avanzar más? En la matriz, que es lo que hemos venido hablando antes con lo de Ruiz y Bateson, en vez de la economía, es transdisciplinar, sí, pero una matriz unitaria. Muchas visiones, pero una matriz. Y métodos y modelos, que es lo que estamos ahora. Aquí está Guillermo Hoyos, por cierto, el segundo de arriba de la izquierda. Conocerán algunos de ellos seguramente. Hemos recibido apoyos de gente muy importante. Martín Serrano, para los de fuera que no conozcan tanto a los españoles, o José Luis Pinillos o Francisco Aguadero están aquí entre los españoles. Llevamos 11 encuentros internacionales y el próximo están invitados, será en noviembre, inauguramos el auditorio de la Sergio Arboleda en Bogotá. Será el próximo encuentro. Hemos tenido el lujo de contar con la presencia en 2 encuentros que ahí está inaugurando en Málaga, también estuvo en Cartagena de Indias de Edgar Morin, y se acaba de crear el CINTE que dirige en este momento Octavio Islas, que aquí está con Carlos Bonilla y Dátil Chagoya. Octavio Islas está como profesor ahora en Ecuador, es el mexicano, como saben, y podemos decir que hoy es vista como el paradigma emergente que da respuesta a aquella pregunta de ¿para qué necesitamos un nuevo paradigma del año 94 de Hamel y el ya fallecido Prahalat? Esto lo dicen 34 autores latinos. Yo lo coordino, pero no lo digo. Hubiera preferido no coordinar el libro porque quedaba más limpia esa afirmación. Mi presencia como coordinador la contamina un poco, porque parece que los coordinadores podemos tener una cierta influencia. Pero con esto, y este es el punto de inflexión, se resolvían varios temas, pero quedaba uno. El paradigma ya estaba resuelto, el sujeto estaba resuelto,
bastantes temas. Pero, ¿qué pasaba con la debilidad teórica? ¿Recuerdan? Se debía a que tenemos 36 conceptos distintos de estrategia, que no tenemos ni idea de lo que es estrategia. ¿Y qué es estrategia? Esa es la pregunta del millón. Y ahí solo dije lo que yo llamo la segunda fase de la nueva teoría estratégica, que va del año 10, después de publicado el libro con Sandra Massoni, hasta hoy. Y realmente esta fase la acabé en el 13, lo presenté en el Congreso Panamericano de Confiar en Montevideo, y después lo presenté en la UNAM en México y también en la Asociación de Comunicadores de La Habana, de Cuba, que es la actual presidenta de Confiar cubana, y también lo he presentado en la Universidad de Guerrero en México. Bien, lo que voy a decir ahora no lo tengo escrito y es bastante rompedor. Yo creo que es muy importante para este cambio. La estrategia no es algo económico, no es algo militar, es un fenómeno biológico. Esta línea de pensamiento, si quieren buscarle antecedentes, podemos encontrarlo en una biosistémica de Maturana, podría haber un fuerte parentesco. Pero no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Las ciencias de la vida. Campo 24 de la UNESCO. ¿Y qué son las estrategias para las ciencias de la vida? Las respuestas homeostáticas, es decir, en busca del equilibrio que dan los seres vivos a los cambios del entorno. Si esto es así, la estrategia es un sistema como el inmunológico, pero no para los peligros de dentro, sino los de fuera o las oportunidades de fuera. Cuando vemos que algo entra en nuestro campo de percepción, puede ser algo que podemos cazar para comer, puede ser una pareja, yo diría una hembra, pero me llamaría machista, digamos pareja, para que lo podamos elegir de cualquiera de los ángulos de mira, o puede ser un león, oigo crack y digo peligro, me tengo que escapar. Esta es la estrategia más difícil, esto es coevolución. Siempre me fascina esta imagen, lo comentaba esta mañana. Fíjense ustedes lo que es ser una pobre flor. Tú tienes tu pareja allá en el quinto infierno, a 300 metros, pero no puedes ir a hacer el amor allí. Necesitas que venga un colibrí, una abejita, algo un poco peleón y incordiante a chuparte, algo que le apetece, por lo tanto tienes que ofrecerle un color atractivo, sobre todo por la noche en infrarrojos, y tienes que ofrecerle un licor que le sea apetecible. No puedes evolucionar. La flor no puede evolucionar sola, sino de acuerdo con los libadores, con los insectos polinizadores, para que vaya a llevar tu semen, entrecomillado, a aquella flor que está allí a 300 metros. Fíjense que lo tienen complicado. Los humanos nos quejamos a veces, pero no deberíamos quejarnos. Lo nuestro es más fácil en cualquier caso, por muchas calabazas que nos puedan dar. La vida es relación para las ciencias de la vida. El ser humano relacional. Volvemos a la misma idea. Mientras el universo se expande, son transformaciones. Hay primero dos elementos, el helio y el hidrógeno, hasta los 180 de la tabla periódica de ahora. Se forman estrellas, se hunden esas estrellas. Llega a haber 3 generaciones de estrellas que van creando materiales nuevos de la tabla periódica, que no lo sabía. Transformación, pero no hay estrategia. No hay una mente, no hay una voluntad, no hay una intencionalidad. Pero con la vida aparece autonomía. Resulta que el otro bichito a lo mejor no quiere lo mismo que yo. Resulta que ese señor quiere el mismo puesto de trabajo que yo aspiro a él resulta que quiere el mismo territorio en el que yo vivo y me vienen los equeménidas, o sea, los persas de Tiro el Grande a Grecia, y es ahí donde tengo que crear la llamada estrategia para defender el territorio. Es una defensa espacial, para que no me invadan. Entonces, vivimos en ese mundo, unas veces favorable y otras no. Por lo tanto, todos los seres vivos, desde la célula más chiquitina, la ameba más insignificante, lo que ustedes quieran, hacemos estrategias. La vida trae consigo un sistema de protección de la vida, porque para sirve todo ese sistema para la supervivencia. La vida trae
su seguro de vida con este sistema. Fíjese que esto es importante. Entonces había un problema. ¿Cómo sistematizar? ¿Cómo llegar a un discurso coherente cuando vemos cualquiera de las documentales de National Geographic? Y el león tiene sus estrategias, las hormigas las suyas, los pájaros carpinteros, intento saber, las pegas de mi jardín hacen cosas rarísimas para desorientarme y que no sepa dónde tienen el nido, ¿no? Bueno, pues resulta que ese sistema solo hace 3 operaciones. Yo decía, y lo comentábamos en el almuerzo, y tú me lo recordabas, la estrategia es una capacidad. No, yo creía eso. No, la estrategia es un sistema que administra las capacidades de cada filo. Hace 3 cosas en todos los sistemas vivos, nada más, ahora las comento, pero como las capacidades son distintas, los resultados son distintos también. En primer lugar, como ven, es un sistema de escaneo, pero si vemos un peligro, pues salimos por patas. Escaneamos nuestro campo perceptivo. Lo hacemos los humanos también, sin darnos casi cuenta. En algunas películas de espías que se ven cómo hacen training de espías, hacen 2 cosas, que es eso, y abrir una nevera en muy pocos segundos tienes que decir qué ítems hay en ese frigorífico porque tú tienes que ver qué es lo que te cambian. Es decir, cuando entres en tu casa tienes que saber si ha entrado alguien antes que tú. Yo lo noto mucho y le digo a mi mujer, ¿qué pasa que eso no está en su sitio? No, pues no vino nadie. Ah, sí, hoy me dijo la asistenta que pasa. Es decir, claro, es que si ha pasado alguien y tú no lo sabes, hay un riesgo de seguridad en la casa, en la oficina, en lo que sea. Evalúas, ahí puedes tú predecir, sería mejor poner palabra evaluar. Evalúas si eso que ocurre es una oportunidad, un riesgo, hay algo ahí. Lo que detectas son discontinuidades. Peter Drucker en su libro La era de la discontinuidad. Detectamos cosas que nos llaman, algo no encaja ahí. Y si es muy fuerte la discontinuidad, actuamos. Si yo veo un mosquito aquí, no actúo. Pero el otro día que estaba en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, donde en la universidad contigua a la ciudad donde secuestraron a los 43 normalistas, claramente tenía dos guardaespaldas conmigo, armados. Bueno, en este momento los profesores no pueden ir sin protección por el estado civil que está en este momento y no siempre se puede dar la clase y sí, es complicado. Y claro, yo no soy miedoso, pero el que lo sea, que no vaya, evidentemente. Y vi salir unos señores con escafandras blancas del aula donde yo iba a hablar, y eso, no, es que hay una plaga de no sé qué. Por lo visto es un mosquito, no es el dengue, pero tampoco es muy cariñoso. Y entonces le dice, bueno, por lo menos ahí ya sé que han dado el potingue y espero que estén muertos, ¿no? Y entramos y estuvimos en aquel recinto. Pero un mosquito no es nada, pero si estás en lugar de plaga, un mosquito puede ser un peligro, depende un poquito de donde estés. Y finalmente reaccionar, la huida, la caza, la cópula, lo que corresponda. ¿Qué son las estrategias de comunicación? Pues una de estas 7 estrategias básicas en función de cómo ayudan a la supervivencia. Solamente se citan 6. Yo añado la 7ª, la de sanación, porque he visto a los animales curarse a sí mismos, una cualidad. Ya no hablo de animales que se reproducen partes perdidas, que regeneran, pero hablo de sanación, los guacamayos comiendo el barro de los acantilados, los cerdos, le decimos el animal más sucio, el más limpio. En el barro mata todos los parásitos. Lo mismo el hipopótamo. El baño de barro es lo más limpiador de la epidermis que puede haber, claro. Pero claro, da la impresión que da es que está sucio de barro. Es una mala lectura nuestra. Estos son, por tanto, sanación había que incluirlo ahí. Hay muchos animales que se comen sus propias heces porque tienen bacterias que les limpian el estómago. Puede resultar desagradable como tema, pero es cierto, lo hacen como sanación. Es decir, la realidad no debería ofendernos ni avergonzarnos. Con el ser humano, pues las cosas cambian. ¿Por qué? Porque el ser humano trae capacidades de nuevo cuño. Por ejemplo, la capacidad imaginativa. Los animales no pueden imaginar el futuro. Ninguno.
No hay un corte humano-animal, hay rasgos humanos en algunos animales, hay muchos rasgos animales en los humanos, pero, por lo tanto, cuando se dice humano y animal es una simplificación siempre que podemos aceptar generosamente, pero es una simplificación. Pero el animal no puede imaginar el futuro, puede proyectarse predictivamente. El mejor experto en este tema es un colombiano que es profesor en la Universidad, Roberto Llanes, o Llana, o algo así, se me ha ido el nombre. En la Universidad de Nueva York está en este momento, y es el mejor experto en la materia, en cómo funciona el cerebro aplicado a la... Rodolfo Ginás. Lo tengo la foto de él por ahí, pero se me iba el nombre, sí. Roberto Ginás, sí. Y la mente de todo ser vivo es proyectiva. Entonces, el animal puede decir, el macho dominante es un año más viejo, yo soy un año más fuerte, luego este año le puedo ganar. Ese cálculo lo puedo hacer, pero no puede imaginarse un mundo nuevo con emergencias, que es lo que nos dice la que no olvidéis, que el fenómeno más importante de la complejidad es la emergencia. La emergencia es que cuando un sistema no da respuestas satisfactorias al problema que tiene planteado, se hunde y nace otro sistema que da respuestas a lo de antes y a eso. Tenemos la imagen del ángel caído, yo lo siento, pero es la ameba crecida, la realidad de la biología. Venimos de menos a más, no de más a menos. Toda la escala biológica es una progresivamente ascendente. Por lo tanto, el animal no es capaz de imaginarse esas emergencias. La base de la teoría de la complejidad se construye en el Instituto Santa Fe, en Estados Unidos. Son matemáticos, son científicos muy duros, informáticos incluidos. Después Atlan y Mohan aplican al pensamiento más abierto de ciencias sociales en Europa. Ya es en Europa, en Estados Unidos son los otros. Bien, tenemos esto y ya el ser humano quiere sobrevivir. ¿Para qué vale eso? Mejor vivir. Y como quiere mejor vivir, quiere eso, no se conforma con adaptarse, transforma. Y como transforma el medio ambiente, no se da cuenta que puede producir daños irreversibles. Y en este momento, el ser humano, Hawking lo dijo hace 3 días o 4, que tendremos que irnos a otro planeta porque este no nos va a servir. Antes ya de que el Sol se convierta en una enana blanca y esas cosas feas que pasa por ahí. Estoy terminando. ¿En qué nos afecta todo esto? Qué bonito lo que dijo Rafael, pero ¿y a mí de qué me vale? Pues yo diría que al menos, yo diría que en bastantes cosas, pero al menos en 3. Si la estrategia es otra cosa, las estrategias no deben hacer como hacían antes. Rafael, quiero la estrategia de comunicación para el 2016. No, hay que vivir estratégicamente en el día a día, hay que pilotar. Y eso implica instalar un sistema de comunicación, de captación, de relación con el entorno, yo le llamo sistemas estratégicos relacionales. Son relativamente fáciles de implantar, ahora pongo un par de pinceladas y le llamo el SIER. Por ejemplo, ¿quiénes están escaneando el entorno hoy en las empresas? Los comunicadores, el DIRCOM, el Departamento de Comunicación. Yo tenía consultorías externas, mis ejecutivos a las 7 de la mañana, 8 cuando entraban, tenían en el ordenador todas las noticias de sus clientes en formato digital. Las organizaban, las sistematizaban, hacían un informe y se pasaba con advertencias o sin advertencias al cliente. Por lo tanto, esa función la estamos haciendo en parte los comunicadores. Se trata de hacerla de una forma mucho más organizada. Escaneemos de verdad el entorno. Hagamos business intelligence. También lo he hecho mucho para mis clientes. No es tan complicado. Yo normalmente busco en cada país donde pueda haber alguna novedad que le pueda afectar a mi cliente, porque sea un mercado emergente, un competidor o lo que sea. Generalmente busco un experto en la tecnología. Si es biología, pues un biólogo y un periodista que normalmente entiende lo que está ocurriendo en la sociedad. Un periodista de temas, bueno, los que suelen ser corresponsales ya están en eso, más sociales. Con 2 personas
cruzo los dos informes y tengo un informe de ese lugar mensual y el aviso de cuando hay una emergencia, tocar el botón rojo, evidentemente. Por lo tanto, se puede montar con relativa facilidad. En mis seminarios explico cómo sería el montaje que yo haría, etcétera, para estas organizaciones. Y eso nos afecta a los investigadores porque ya no tenemos que investigar una cosa, tenemos que investigar dos. Si el sistema que tiene la organización le funciona, tenemos que decirle a esa organización: usted no está escaneando su entorno, señor presidente. Usted no se está enterando. Usted está vendiendo bolsas de plástico al Corte Inglés y ya hay 18 países que han prohibido las bolsas de plástico. ¿Qué le va a vender el año pasado cuando no quiera bolsas de plástico el Corte Inglés? Hay que anticiparse para autocanalizarse y llevar una opción uno mismo y no el competidor. Sí, el mundo de hoy obliga a ser sensibles. Ya lo habían prohibido en Oriente, Nueva Orleans lo prohíbe, y aquí nadie se mueve, nadie mueve ficha. Verificar si las respuestas y las rutas, es decir, lo que haríamos siempre, ver si esa estrategia de comunicación funciona o no funciona. Aquí habría un doble tarea que realizar en este momento, entiendo, si se asume este planteamiento. La segunda es que la función principal de la estrategia no es el conflicto. No se trata de ver si yo le gano a fulanito o a mecanito. Yo le puedo estar ganando a todos y estar perdiendo. Kodak. Kodak era el líder de que del papel, de foto impresa y del sistema de cámara convencional. Puedes tener el 90% de ese mercado. ¿Y qué? ¿Dónde está ese mercado? Si estamos todos en lo digital. ¿Quién imprime? Tú en tu casa con una impresora. Es decir, puedes tener un market share creciente y estar perdiendo todo tu rentabilidad y todo tu negocio. Por tanto, hay que entender que lo importante es la coordinación. ¿Cómo me coordino con mis públicos, con mis clientes, con mi sociedad? ¿Cómo me hago querer? Ayer salía la conversación de... yo trabajaba para Gillette y Gillette tenía campañas internacionales hechas en Alemania y entonces eran muy germánicas. Cogía un avioncito, el sabio científico alemán se subía al borde de la cuchilla de Gillette para decirnos que había teflón, que había no sé qué, que era suavizante. Y en cambio había otro producto de Gillette que era malo y le habían vendido la patente a una empresa española, Filomatic, y usaba un cómico español llamado Gila y dice: vale más un buen puñetazo en el hígado que un mal afeitado. Y qué gustirrinín era la frase aquella. Pero a la gente le caía simpático Filomatic y antipático Gillette. ¿De qué valía ser mejor? De nada. Es que el juego es otro, que es un tema. Por lo tanto, hay que ver cómo nos conectamos de verdad, cómo nos coordinamos con la gente. Ya no es la estrategia del conflicto, ya no es el conflict management. ¿Eh? Bien, y aquí cierro con esto. El otro tema muy importante, ¿qué realmente estamos investigando? ¿Lo que ocurre, lo real o lo irreal? ¿Qué parte de lo irreal es real? ¿Qué parte de lo real es irreal? No son juegos de palabras. Podemos citar, el mapa no es el territorio, eso dijo Korczynski. ¿Y qué pintó Magritte? Ce n'est pas une pipe, esto no es una pipa, es lo mismo, solo que uno lo dice en un cuadro y otro... el representante, el signo, no es lo representado. ¿Y qué escribe Baudrillard? Baudrillard coge a Borges y lo parafrasea y escribe un cuento en que el mapa sustituye a la carretera. Lo que existe es el mapa, ya no existe lo real, existe el mapa. Y lo van a entender con algunos chistes y algunas bromas que les voy a poner. Pero antes alguna cita. ¿Quién es Hiroyuki Tami? Pues nada menos que el padre que introduce los intangibles, los invisible assets, en el management con Roel. Estamos en este mundo. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos 6 personajes que ven un mismo hecho real. Células madre. A mí el de la silla me recuerda al pobre Superman que patrocinó un programa precisamente de biológico de células madre porque Bush lo había prohibido en Estados Unidos y él, en contra de la política de Bush,
porque ahora quería ver si le encontraban también su curación. Pongan lo que quieran aquí. Pongamos Relay, ¿por qué no? Cada uno lo verá de una manera distinta. Para unos bien, para otros mal, para otros mejor, para otros peor. ¿De qué realidad hablamos? Fíjense ustedes qué maravilla. Mirando para el infrasistema, no ve el suprasistema. Este era Kodak que hablaba antes. Digo Kodak porque para acabar de contar la historia, Kodak no reaccionó. Fue un accionista minoritario que hizo consorcio de acciones por anuncios en el periódico el que llegó a tener una suma de acciones y llevarla a la junta de accionistas y obligar a Kodak a entrar en el negocio digital, si no, no entraban. Bueno, y este es el que más me gusta. ¿Cuántos de los que están ahí ven ahí un par de tetas? ¿Cuántos ven un libro? No es un test de tendencia sexual, por lo tanto, si los hombres han visto libros, no se preocupe. Si las chicas han visto tetas, tampoco se preocupe. Me preocupé yo porque hice un seminario con esto y había una señora que solo veía tetas. Y entonces, yo no veo el libro, yo no veo... Dice, cállate, por favor, y tal, que no veo el libro y tal. Bueno, pues bueno, y las chicas explicándole dónde estaba el libro, porque yo ya no me atrevía. Era la señora más mayor, además de... se suponía que más sensata también, pero no estaba claro aquello en aquel seminario. Esto es la perfecta... No es la polinesia, es la polisemia. Yo pienso que esto es muy importante. Somos animales polisémicos y este es un elemento tremendo de nuestra naturaleza. No tenemos lengua exacta. Fíjense ustedes que hay un hombre que no supo ver muy bien y era lingüista, pero casi nadie comenta que era lingüista. Se llamaba George Orwell. ¿Cuántos de los que están aquí, eso sí, que levanten la mano, leyeron 1984? Algunos, por lo menos. Bien. Como saben, 1984 se llama así porque es cambiando los dígitos. Lo escribe en el 48 y pone el futuro en el 84. Él había estado en Pakistán y en la India con su padre, que estaba destinado allí en el ejército inglés, en una de las unidades militares inglesas en la India. Y en 1984, si ustedes lo recuerdan, yo lo leí haciendo prácticas para mejorar mi mal inglés. En inglés se llamaba The Old Speak. Se ha traducido como la neolingua. ¿Lo recuerdan? El estado es el perfecto estado, valga la frase, totalitario. El perfecto estado totalitario. Que la polisemia le molesta. Y sustituye el inglés de Sierpes, que es polisémico, por un inglés monosémico. Cada palabra solo podía tener, que es la neolingua. ¿Por qué? Porque el controla el input, controla el output, es como un programa de ordenador. La polisemia permite connotaciones, asociaciones, caos, y eso nos permite innovar. Un gato vive una vida de gato. Un ser humano vive la vida de Pepe, Luis, de Maribel o Peluquita. Pero vive la vida de la persona porque traza sus propias elecciones. Y lo hace porque tiene la mente libre, polisémica, busca asociaciones libres. Si perdemos la polisemia, hemos perdido nuestra naturaleza humana. Por eso el lenguaje es muy importante en ese sentido. Y la conclusión es muy simple. No investiguen la realidad. Investiguen el juego de percepciones que es la realidad. Ese es mi ruego para los investigadores. Y no es poco, el reto. ¿Cuál es el juego de percepciones que es la realidad? Bien. Y ya acabó. La estrategia se desplaza a la comunicación a la estrategia. Y ya no se trata de hacer estrategias de comunicación, que era mi negocio. Muy listo no lo sé, porque me estoy cargando todos mis negocios, si se fija. Lo que se trata es hacer estrategia desde la matriz que nos da la comunicación. Y ustedes investigar la realidad desde la comunicación. Muchas gracias.
Bueno, gracias al doctor Rafael Alberto Pérez por dejarnos inquietos en la forma en la que debemos diseñar nuestros proyectos de investigación. En este momento vamos a abrir para preguntas. Tenemos micrófono si alguien quiere entonces hacer alguna intervención. ¿Sí? Acá, por favor. ¿Tienes el micrófono? Gracias. Hola. Hola. No, todavía no. Ahora. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, no sé, una pregunta, una reflexión. Me ha gustado, como siempre, escucharte, Rafael. Muchas gracias, por tus aportaciones. Tengo una observación que me surge un poco de la duda de las cosas que estabas comentando y de cosas que nosotros explicamos a los alumnos en cuarto de publicidad. Y estamos hablando, has comentado que las estrategias funcionan en diferentes ejemplos de sistemas, incluso alguna vez has comparado o has dicho que la estrategia puede llegar a ser parte o podemos entenderla como un sistema. Pero si estamos hablando de sistemas abiertos, como es el sistema social, económico en el que nos desenvolvemos, en estos sistemas abiertos no podemos predecir el futuro. Eso es algo que nosotros explicamos el primer día de clase en sistemas y procesos, ¿vale? Porque son capaces de autorregularse, pero no sabemos cuál va a ser el estado final de esa autorregulación que ellos desarrollan para seguir viviendo o para seguir funcionando, ¿vale? Entonces, mi pregunta va por ahí. Si no sabemos cuál va a ser el estado final del sistema, hacia dónde tiende ese sistema, ¿cómo puedo desarrollar una estrategia para seguir vivo en un futuro que no sé cuál va a ser? Esa es la pregunta. Y un poco aterrizándola por si no me he explicado bien. Esto se llama un amigo. Con esa pregunta. Muchas gracias. Y un poco es, si con el ejemplo, para concretar, del mamut, ¿cómo puedo decidir qué voy a hacer antes de que vea el mamut? ¿Cómo puede Kodak, la empresa de papel y de máquinas de fotos, decidir cuál es su proceso de adaptación a lo digital antes de que aparezca lo digital? ¿O cuándo empieza? Bueno, voy a tomarte la primera parte. Lo del mamut, no sé si realmente la pregunta es antes de que aparezca el mamut o antes de beberte la botella, pero bueno, no lo sé. Pero bueno, la primera parte. En primer lugar, porque es falso que la estrategia sea una ciencia predictiva. Es falso, no lo es. Por tanto, estáis muy bien diciendo que no se puede predecir el futuro. La estrategia lo que hace hoy es apoyarse en la prospectiva. Desde Michel Godet, básicamente, hay una segunda perspectiva que se llama estratégica o se considera estratégica, que te da los escenarios si quieres trabajar rigurosamente, porque yo, que soy muy intuitivo, prefiero imaginármelos yo, pero no me molesta que me los den también, ¿no? Asumo los míos y los otros. Entonces, el tema es que solo hay una opción, que no es el futuro nunca será una proyección del pasado. Lo es el error es que aplicamos resoluciones del método animal a un problema humano y no nos funciona precisamente. Proyectamos el pasado y no funciona porque no va a ser. Entonces, lo que es importante es cómo eres capaz imaginativamente de crear escenarios en los que introduces emergencias que tú consideras que podrían, no digo ni que sean probables siquiera, porque no tiene por qué haber ni siquiera, a lo mejor triunfa, y lo sabemos muy bien, en el borde del sistema, la opción que tiene más posibilidades en teoría del caos es la más improbable, es la que más posibilidades tiene de salir adelante. Por tanto, los que trabajen con los viejos esquemas de proyección, probabilidad, linealidad, y con las nuevas teorías lo tienen bastante crudo. Por tanto, la clave está en que tú... Después hay otra fórmula, que es muy bonita. Yo estoy trabajando, y lo cuento ahora porque es muy bonito. Llevamos un año, y es fácil, bonito y duro a la vez, trabajando con una persona que es ingeniero domótico. Bien, esto lo presenta respetable, que realmente es un mago. Pero si yo es un mago, no lo vemos
Un mago es un chisgarabís, un mago es un señor con una chistera y un conejo. Bueno, pero el mago, ¿qué consigue? Que puedan ocurrir cosas que tú a priori has decidido que no pueden ocurrir. Improbables, impensables, poco posibles. Metas que parecen imposibles. Entonces, él lo que hace es que tú vayas construyendo la opción que te permita construir eso que parece imposible. Volar era imposible. El otro día vi una crítica muy fina, muy bonita, a un señor que dijo claramente que volar era imposible porque todo lo que pesaba más que el aire se caía. Y el señor decía, pero ¿no habrá mirado para los gorriones el condenado? Bastaba mirar para los pájaros para ver que sí se podía volar pesando más que el aire. Y dice, pero a veces vemos, pero déjame que crea para que vea, dijo Manet, el pintor. Déjame que crea para que vea, no que vea para que crea. Que ese sería más Santo Tomás, metiendo los dedos en la llaga. Por lo tanto, hay que crear a veces el enfoque, se llama estratemagia. Estamos haciendo este modelo que es una mezcla de mi modelo estrategar y el suyo, que viene de ilusionista. Un modelo en el que intentamos que la persona consiga construir con los demás lo que él quiere, aunque los demás le ayuden, pero no en complicidad, sino en una coordinación que es la que hace el mago. Todo el mundo hace lo que él quiere y al final, creyendo que no le van a ayudar, le ayudan. Entonces, tenemos que inventarnos, por eso confundir el estratega con el planificador es un error de tal calado. El planificador actúa prudente, racionalmente, coge un sistema, lo desmenuza, hace prioridad. Hombre, es muy triste encontrarte como me encontré yo con una modelo carísima y nadie había hecho el ficticio del envase en un rodaje de un spot. Ah, pero no lo mandó el cliente. Nadie se había preocupado por ese pequeño detalle. Hubo que rodar otro día pagando 2 veces al director, al productor, a la cámara, a todos, y a la modelo carísima, porque nadie había mandado el modelo, el traje, el producto, lo que fuera. Claro, hace falta buenos planificadores y buena planificación. En estrategia hace falta mucha imaginación. Yo creo que otro de los errores muy graves es la idea que a veces sale un estratega en televisión, analista estratégico. ¡No! Porque ir al diccionario de la RAE es lo primero. Yo quiero firmas para cambiar el RAE. No, apoyarme, por favor. Dice fraccionar un sistema en partes menores y darle no prioridades, fraccionar y estudiarlo por separado. Eso es el segundo principio del método de Descartes, siglo XVII, y se quedó ahí. Muy bien, pues si yo para analizarte a ti te tengo que fraccionar, lo tienes crudo tú y lo tengo crudo yo, porque no te puedo devolver a la vida. Y como si te devuelva como mucho, como un Frankenstein, como la criatura, no como un Frankenstein. Y segundo, yo me voy a la cárcel porque he cometido un crimen. Entonces, analizar no es ya fraccionar. Lo que tiene importancia en ese señor es él, es su vida, son sus interrelaciones. Y hoy tenemos métodos como la dinámica de sistemas que nos permite estudiar y no solo las interrelaciones, sino cómo se mueves una variable, cómo las demás tienen que moverse también, ¿no? Esto lo hace muy bien Francisco Sierra desde la Universidad de Faro en el Algarve y algunos otros. Por lo tanto, el que crea que puede seguir utilizando el mismo arsenal para analizar, para investigar, para actuar, que usaron nuestros padres o nuestros abuelos, o que usé yo mismo de joven, se equivoca, no funciona ya, ¿no? Yo reivindico el estratega imaginativo, sobre todo, creativo, imaginativo. No sé si con esto te he contestado, pero es la mejor que tengo. No sé si es la buena, pero es la mejor de las que tengo. Había alguien más, me parece. ¿Alguien más? Las filas delanteras se animan más, a ver si alguna trasera se anima también por ahí. Maestro, muchas gracias por enseñarnos y compartir todo esto tan maravilloso con su experiencia. Pues nosotros desde la red venimos haciendo un trabajo de 5 años, usted ya lo sabe. Entonces, pues lo que usted ha compartido hoy me hace que surja una pregunta muy valiosa con la que acaba de mostrar en una tira cómica. Porque usted menciona 3 aspectos: la estrategia, la comunicación y la percepción. Pero, ¿cómo hacer posible
que lo estratégico haga parte también de un trabajo colectivo, para que todos tengamos una visión compartida. Porque cómo unir esa comunicación y esa estrategia para que tengamos no una percepción tan alterada, sino más bien con una visión compartida, que creo que es lo más difícil desde la complejidad del ser humano. ¿Cómo lograr ser estratégicos desde la comunicación en red? Sí, hay dos maneras. Una es en la propia construcción de la visión. Es decir, muchos libros, yo creo que hay bastantes ya y son buenos, proponen que el trabajo del estratega en la empresa sea trabajando con los empleados, vaciándolos, haciéndoles participar, los recursos humanos, si no nos gusta la palabra empleado, ¿no? Por lo tanto, a base de reuniones y comisiones y más reuniones, tú vas co-construyendo. La idea es co-construir. Entonces, o co-construyes en el origen o construyes de otra manera, que es que lo que tú ya has construido lo compartes con otro que a su vez le añade, le matiza, es decir, se va a modificar en ese diálogo. Unos verán tetas y otros verán libros. Por lo tanto, alguno verá el libro teta o un mix ahí, un cruce raro que pueda ver esa persona, ¿no? Pero claro, después la respuesta sencilla sería difundiendo las conclusiones estratégicas a las que has llegado. Porque claro, la comunicación es el sistema para compartir, evidentemente. Pero a lo mejor más rico que compartir es co-construir, darle el juguete. Por ejemplo, lo que consiguen muchas veces las radios comunitarias no tienen que crear doctrina, es decir, todo este enfoque de Gumucio de Agrón que hablamos antes y Luis Ramiro Beltrán, en el fondo es poner un tema. En África ayudó más a prevenir el SIDA, fue una serie de televisión sencillamente porque había alguien con SIDA. Puso el tema que era tabú en la televisión, pero no dio lecciones de cómo había que prevenir el SIDA, ni que si los preservativos eran buenos o lo que fuera. No, ni que de dónde venía, ni dejaba venir. Sencillamente lo puso en tema, lo puso en agenda, el tema. Consiguió que la gente hablara de eso. Tal vez a lo mejor depende de eso, pero también depende mucho en qué entorno estamos hablando, si es urbano, si es un entorno muy rural o incluso tribal, como puede ocurrir en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Donde muchas veces, claro, el querer ayudar puede producir rechazo, porque ¿quién es este? Algo querrá de mí. Hay un chiste de gallegos que siempre me encantó, yo soy gallego, que es una pareja que va, entonces cuando yo era joven había vagones de tercera que eran de madera, eran horrorosos, ¿no? Realmente, pero ahora lo que cogíamos los estudiantes y todo eso, es una pareja, llega la hora de comer y sacan el bocadillo de tortilla. Señor, ¿quiere una tortilla? Ay, señorita, muchas gracias, no, y tal. No. Y quiere un poquito de vino. Ay, señorita, no, muchas gracias. Bueno, ellos comen al final y sacan los cigarrillos, se abre y se ponen a fumar, le ofrecen un cigarrillo y dice el gallego, ya decía eu, ya lo decía yo, es decir, algo me iban a pedir a cambio. Le piden fuego para el cigarrillo, ya lo decía yo. Bueno, quiero decir, en el aspecto tribal te puedes encontrar mucho temor al foráneo. Entonces, bueno, quiero decir, dependerá mucho en cómo el contexto en que eso se produzca. No creo que haya recetas generales, pero en la medida que tú dejas que los demás jueguen con ese, no lo impongas. Es decir, el problema es el despotismo ilustrado. Yo sé lo que es bueno para ti, tómalo. En el momento que tú dejes que los demás coparticipen en la propia dinámica, lo harán más suyo. Y si pueden retocarlo y remoldearlo y sobarlo, mejor. Sería la idea. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Pues que calle para, sí. Pues entonces les agradecemos por su asistencia y nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en la apertura de las mesas en las aulas del edificio de Ciencias Sociales. Ah, sí, Victoria, que tú sabías de esto. ¿Cómo lo...? Sí, vamos a cerrar. No, está desconectado eso. Espera.
hay varias cosas que... Todo eso es. Tú sabes. Llevarlo a la papelera. Porque yo iba a anotar y no lo noté mucho, ¿no? Mira, Rafael, lo llevo a la papelera y le doy a la papelera a vaciar, ¿sabes? Y ahora, ¿ves? Eliminar, sí. No, lo que tú hagas está bien hecho. Ya está, ya no está.